Quiero darte la bienvenida a nuestro espacio donde semana a semana estamos estudiando la Biblia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y a la vez controversial dentro del ámbito cristiano. Estamos entrando ya a la lección número 9 de nuestra serie, La promesa, el pacto eterno de Dios. El texto clave de esta lección número 9 se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 16. Vamos para allá. Dice la palabra de Dios. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Qué hermoso versículo que nos invita a guardar el día sábado dentro del pacto de gracia que Dios hizo con la humanidad. Esta lección tiene varios subtemas. El primer subtema es los orígenes. ¿Dónde es que se inició el día séptimo o el día sábado? Para ello tenemos que ir al principio, a la creación, cuando Dios creó el mundo entero. Pero, ¿qué pasó en el séptimo día? Para ello tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Vayan conmigo. Dice allí la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, qué hermosa conclusión que da aquí el libro de Génesis capítulo 2. El sábado, mis queridos amigos, no tiene su origen en el Sinaí. El sábado tiene su origen en la creación. Cuando Dios empezó a crear este mundo, estableció el día sábado para sus criaturas y nos dejó como un ejemplo, porque el primero quien guardó el día sábado fue Dios mismo cuando culminó su obra de creación. Al culminar, Él creó, estableció el día séptimo, el día de reposo, el Shabbat, para cada uno de nosotros. Este día séptimo, o día sábado, tiene 3 puntos muy importantes. En capítulo 2, versículo 1 al 3, vemos que Dios separó este día porque lo santificó, lo bendijo y en él reposó, dándonos un ejemplo para toda la humanidad. Así como Él reposó, también nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Creador. Con esto vemos que el día sábado no solamente fue hecho para los judíos, sino fue hecho para toda la humanidad. Dicho esto, pasamos al segundo punto. Vamos a ver el sábado antes del Sinaí. Para ello tenemos que ir al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Mira, mis queridos amigos, este capítulo 16 está antes de que Dios diera las tablas en el monte del Sinaí. Y Dios ya a su pueblo les dio la orden que guardaran el día sábado. Un pueblo que había sido, hermanos queridos, esclavizado por más de 300 años. Había olvidado todas las enseñanzas, tal vez, que Dios les había dado. Y aquí una vez más Dios les hace recordar que el sábado es un día sagrado, es un día separado por el Señor. Y con estos versículos nos damos cuenta que el sábado se estableció antes del Sinaí. El capítulo 16 del libro de Éxodo cuenta la historia del pueblo de Israel en el desierto cuando estaba con hambre y querían comer. Y Dios le da pan del cielo llamado maná. Y ocurrió algo muy interesante y te invito a que tú leas esta historia en el capítulo 16 de Éxodo. Te vas a quedar sorprendido lo que Dios hace en el día séptimo. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, la señal del pacto. Para ello tenemos que ir al libro de Éxodo capítulo 31, versículo
16 y 17. Y dice la palabra de Dios: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Mira qué interesante versículo. 2 versículos muy interesantes. Dios una vez más aquí a su pueblo les está diciendo: ustedes tienen que reposar o guardar el día sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No les dice porque yo hice el sábado para ustedes como judíos, sino que remonta el sábado al principio en la creación. Dios, en su inmenso amor, nos regaló este día. Regaló ese día para el pueblo judío también, para que ellos lo puedan guardar y puedan recordarse que tienen un creador y un sustentador, porque el día sábado hace eso, mis queridos hermanos. Nos recuerda que tenemos un sustentador y un creador, y sirve como una señal dentro del pacto. Ahora, ¿por qué esta señal, o por qué el sábado es una señal apropiada para el pacto? Te voy a demostrar por qué. Cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 5, 13 al 15, vamos juntos allí. El libro de Deuteronomio capítulo 5, 13 al 15, nos vamos a dar cuenta que el día sábado está dentro o enmarcado dentro del pacto de gracia y también dentro de la redención. Porque si leemos el capítulo 5, el versículo 2, dice ahí la palabra de Dios: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Aquí está hablando el capítulo 5 dentro del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pacto, como vimos todos los temas anteriores, es un pacto iniciado por Dios y es un pacto de gracia, que Dios lo hace todo. Dentro de este pacto, Dios introduce el día sábado como una señal apropiada para este pacto. Dice en el versículo 12, capítulo 5 de Deuteronomio: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Dentro del pacto de gracia entra la señal específica del día sábado. Es la firma que Dios deja allí en su pacto, el día sábado. Ahora, el sábado, o la historia del sábado, o la historia de la redención, entra aquí en este capítulo 5 también. En el versículo 15 dice la palabra de Dios, hablando del día sábado: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mira, qué interesante verdad encontramos aquí. El sábado está dentro del pacto de gracia y el sábado nos enseña también y nos recuerda que somos redimidos por gracia. ¡Qué maravilloso! Con esto concluimos que guardar el sábado no es buscar salvación por obras, sino es buscar salvación también por gracia, porque el día sábado recordamos el pacto que Dios hizo con la humanidad, el pacto de gracia, y también recordamos que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, como dice Pablo, y que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es por eso que el sábado es una señal apropiada para el pacto. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con, vamos a ver aquí, señal de santificación. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 13, es otro tema, otra parte de esta lección. Vamos a ver la señal de santificación. Dice el versículo 13: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Mira, qué interesante. El sábado, el día de reposo, es una señal y también es una señal que santifica. Ahora, ¿por qué? ¿Y de qué forma nos santifica? Aquí hay 2 palabras muy importantes, o 2
verdades acerca del día sábado. Una verdad es que el sábado tiene que ver con conocimiento, ¿ok? Porque la palabra de Dios dice aquí, para que sepáis que yo soy Jehová. Y también el día sábado tiene que ver con santificación. Ahora, cuando hablamos aquí de conocimiento, hablamos no simplemente de conocer a alguien de lejos, sino está hablando aquí de una estrecha relación entre nosotros y Dios. Tiene que ver con un conocimiento de Dios. Y el día sábado nos da ese conocimiento al ir a la iglesia, al estudiar su palabra, al meditar en su palabra, en sus leyes, en sus mandamientos. Conocemos más de Dios. Cristo dijo, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, el sábado también tiene que ver con conocimiento de Dios. Conocer a Dios no es simplemente decir yo creo en Dios, es amarle, es respetarle, es temerle, es invocar su nombre, es buscarle cada día, es establecer una conexión estrecha con el Señor. Ahora, el sábado también es una señal de santificación, porque mientras yo conozco más del Señor, Él me santifica a través de su conocimiento, y a través del poder del Espíritu Santo, que va actuando en mi mente y va sacando aquello que no sirve y poniendo las verdades eternas en mi mente y en mi corazón. De esa forma, el sábado es una señal también de santificación, una señal de santificación, porque la santificación y la justificación son solamente obras de Dios, no es obra humana, es obra divina. Y eso es lo que Dios hace también con el día sábado. La última parte de esta lección tiene que ver con acuérdate del día sábado. Éxodo capítulo 20, versículo 8, es un versículo muy corto, pero dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, mi querido amigo, del día de reposo. Es una señal entre nosotros y Dios, por pacto perpetuo. Acordarse tiene que ver con algo que fue dado ya en el pasado. ¿Y dónde fue dado? Como vimos al inicio, en la creación. Acuérdate es una campanita que nos dice, mira, Dios estableció el sábado en la creación. Nos lleva al pasado de la semana de la creación. Pero también Dios en su palabra nos dice no solamente acuérdate, sino que también guarda el día sábado. Nos trae al presente, que tú y yo tenemos que observar, tenemos que guardar el día sábado. No por ser legalistas, vimos que guardar el sábado no es buscar salvación por obras, es buscar salvación por gracia, porque es Cristo quien nos da la salvación. Ahora también el día sábado nos remonta al futuro, nos lleva al futuro, al destino glorioso, ¿no? A la vida eterna que Dios nos dará cuando Cristo venga por segunda vez. Nos traslada hacia la patria eterna, porque en su inmenso amor Dios desea que tú y yo encontremos ese reposo, ese sábado en Jesús, porque el centro del sábado no es el día en sí mismo, el centro del sábado es nuestro amado Jesús. Mis queridos amigos, dentro del pacto de gracia que Dios hace con la humanidad, deja esta señal, este día, el día sábado, que muchos el día de hoy se han olvidado de observar el día sábado como una señal del pacto de Dios. Quiero invitarte a que tú puedas ser consciente de lo que la palabra de Dios está enseñando. Es clara la palabra de Dios, es claro el mensaje que Dios nos demanda. Observar el día sábado, no como legalistas, sino porque Él así nos pide, mis queridos amigos. Y para terminar, quiero decirte un versículo que me encanta mucho, que se encuentra en Isaías 56, versículo 2, y dice así: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Que Dios te bendiga y que sábado a sábado podamos encontrarnos con Cristo en su iglesia. Te mando un fuerte abrazo.